Recuerdo el momento en que firmé los papeles del divorcio, pensando que esas hojas nítidas y pesadas con jerga legal eran el testamento final de todas las promesas en las que una vez creímos. Porque el amor puede volverse hueco cuando la confianza se erosiona. Sentí cada trazo de mi pluma desenredar viejos votos y dispersar esperanzas medio olvidadas en los rincones silenciosos de la oficina del abogado. Mientras tanto, también me di cuenta de algo extraordinario. Mi exmarido estaba tan ansioso por su libertad que había aceptado pagarme $2 millones sin saber que yo ya tenía la participación controladora. El 90%. Para ser exactos, de su preciosa empresa. Ese único descuido pronto cambiaría toda nuestra historia. Y yo era quien sostenía la pluma que escribió su caída. Porque puede que te preguntes cómo llegó a pasar esta improbable situación. Tengo la intención de compartir cada giro, cada traición y cada secreto susurrado que nos trajo hasta aquí. Pero primero déjame plantearte una pregunta que quizás no hayas considerado. ¿Qué harías si la misma persona que intenta cortar lazos contigo te debiera una fortuna que nunca se dio cuenta de que estaba en tus manos todo el tiempo? Esta pregunta es la puerta a revelaciones que nunca esperé compartir tan abiertamente. Y si escuchas con atención, descubrirás cómo una traición cruel puede convertirse en una ventaja impresionante. Aún así, debo advertirte que no todo es lo que parece. En consecuencia, hay giros en mi historia que incluso mi propia familia y amigos lucharon por creer al principio. Revelaré 2 hechos impactantes pronto. Hechos que me hicieron cuestionar mi identidad mientras navegaba por un laberinto de ilusiones legales y arrepentimientos latentes. Bucle abierto número 1. El primero se centra en un acuerdo financiero que inicialmente tenía demasiado miedo de mencionar a nadie. Pero se convirtió en la piedra angular de mi futuro triunfo. Bucle abierto número 2. El segundo implica una angustia privada que cambió la forma en que veía las relaciones para siempre. Pero esa angustia también fue el extraño impulso para mi decisión de obtener la propiedad mayoritaria de la empresa de mi esposo. Porque todos tenemos secretos no dichos. Considera tu propia vida. ¿Hay una parte oculta de tu historia que nadie más que tú puede desentrañar? Si es así, entiendes la tensión que he estado construyendo en mí durante años, dando forma silenciosa a cada una de mis elecciones. En las siguientes secciones explicaré cómo comenzó esta tensión a través de una lenta combustión de malentendidos. Promesas vacías e ironías dramáticas que nunca podría haber escrito deliberadamente. A medida que la tinta se secaba en nuestros papeles de divorcio y el silencio de la oficina del abogado daba paso a preguntas que ya no podía evitar. Me encontré retrocediendo a un recuerdo donde todo comenzó. Cuando nos conocimos y cómo construimos una vida que eventualmente se convertiría en un campo de batalla por el amor, el ego y el dinero. En consecuencia, mi historia se remonta a una fría tarde de noviembre de 7 años antes. Cuando mis ojos se posaron en los suyos a través de una librería llena de gente. Su nombre era Adrien. Llevaba un abrigo oscuro con un cuello desgastado que sugería medios modestos. Sin embargo, tenía un brillo tan decidido en sus ojos que parecía prometer: conquistaré cualquier cosa que se interponga en mi camino. Poco sabía que me convertiría en su mayor conquista y en su caída imprevista. Porque parecía tan genuino, bajé la guardia. Lo invité a los rincones de mi corazón donde guardaba los restos de mi inocencia infantil. Esos delicados sueños de devoción inquebrantable y tierna asociación que había llevado desde que tenía la edad suficiente para imaginar el día de mi boda. Mientras tanto, me presentó 1000 nuevas posibilidades. Empresas comerciales que estaba seguro cambiarían nuestras vidas. Conexiones en lugares altos que podrían abrir puertas inimaginables. E ilusiones intangibles que pintaban nuestro futuro en amplios y brillantes trazos de oro. En esas primeras semanas éramos imparables. Es posible que hayas sentido algo similar cuando te enamoraste por primera vez. El universo se comprime en un solo momento brillante y respiras la alegría de la pura posibilidad. Habló de lanzar una empresa de consultoría que revolucionaría el análisis de datos para grandes corporaciones. Y como tenía una modesta herencia escondida de mi difunto abuelo, decidí invertir. Mi corazón se agitó ante la idea de apoyarlo, de ser su socia no solo en el amor sino también en la ambición. Sin embargo, una sutil interrupción del patrón me sacudió. A los 3 meses. Un conocido en común me dijo que el ambicioso currículum de Adrien estaba plagado de medias verdades y exageraciones. Esta abrupta revelación quebró la fachada prístina que había construido a su alrededor. ¿Por qué un hombre con tantos talentos reales sentiría la necesidad de exagerar sus credenciales? Intenté quitármelo de encima, racionalizando que tal vez era una técnica de marketing inofensiva. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía, lo que me impulsaba a vigilar más de cerca sus movimientos comerciales. Como resultado, comencé a leer todos los documentos que traía a casa.
revisando cada contrato de asociación y anotando en silencio cada afirmación que hacía sobre el progreso de la empresa. A pesar de la silenciosa tensión que crecía, seguimos adelante. Asistí a reuniones de presentación y saludé a los posibles inversores con una sonrisa de práctica mientras él orquestaba elaboradas presentaciones de PowerPoint que prometían retornos estables de la inversión. Mientras tanto, el susurro en mi mente de que no todo estaba bien se hizo más fuerte, pero lo reprimí porque lo amaba. Justifiqué cada incongruencia con el pensamiento de que el éxito a menudo exige un poco de brillo. Los negocios se tratan de apariencias, diría, y la historia correcta puede hacer o deshacer un trato. Necesitaba que creyera en él. Necesitaba mi confianza para alimentar su sueño. Necesitaba mi silencio para evitar una confrontación. Aún persistía una sospecha progresiva. Fue en esa época cuando tuve una conversación casual con otro inversor. Mencionó casualmente que la mayor habilidad de Adrien no era el análisis de datos. Era convencer a la gente de que creyera en sus narrativas cuidadosamente elaboradas. Inquieta, comencé a reexaminar mi propia posición en la empresa, porque silenciosamente había hundido más de la mitad de mi herencia en el negocio. Exigí que mi nombre figurara como cofundadora. Adrien aceptó apresuradamente. Esa victoria momentánea sembró una semilla en mi mente. Si Adrien alguna vez decidiera manipularme, al menos tendría una participación legítima en la empresa. Antes de profundizar más, aquí hay un giro impactante. Casi al mismo tiempo, un abogado al que había consultado casualmente me dio un consejo importante. Insistió en estructurar mi inversión de tal manera que mis acciones no pudieran diluirse fácilmente. De hecho, su orientación condujo a un acuerdo legal que me dio el control mayoritario. Aunque no me daría cuenta de la magnitud de esa elección hasta mucho después. Todo el acuerdo se vio ensombrecido por el fiasco de la boda y el drama posterior. Así que se sentó acumulando polvo en los recovecos de mi memoria. Ese es el primer bucle abierto que mencioné. El silencioso acuerdo legal que eventualmente daría forma a mi futuro en formas que nunca anticipé. Mientras las semillas del poder corporativo echaban raíces en nuestro matrimonio, nuestra relación personal estaba involucionando. El siguiente capítulo revela cómo la boda cambió mi perspectiva y cómo descubrí que el amor puede ser tan frágil como las reliquias de porcelana que guardamos bajo llave para su custodia. Mientras tanto, mi vestido de novia era un remolino de encaje marfil delicado y equilibrado, colgando de un maniquí de alambre como si tuviera más confianza en el futuro que yo. El día que nos casamos fue una gran exhibición de ilusiones, flores, música, familia con lágrimas, porque la atmósfera se sentía a la vez eléctrica e irreal. Ignoré la punzada de pavor que revoloteó en mis entrañas en el momento en que dijimos, sí. Acepto. Vislumbré los ojos de Adrien mientras inspeccionaba a la multitud buscando cualquier señal de posibles conexiones comerciales. Debería haber reconocido la mirada de un hombre más obsesionado con aprovechar las relaciones que con la mujer parada frente a él. Aún así, perseveré en la creencia de que nuestro amor era especial. Adrien prometió unidad y apoyo inquebrantable. Podrías preguntarte si alguna vez has hecho una promesa solo para descubrir que la otra persona ve esas mismas palabras como una formalidad en lugar de una promesa sincera. Porque así es exactamente como comencé a sentirme. En los meses siguientes, nos hundimos más profundamente en las complejidades de la propiedad empresarial. Él presentó nuevos socios, nuevos acuerdos, nuevas expansiones. Como resultado, la empresa se reestructuró varias veces. Sin embargo, cada vez que el polvo se asentaba, de alguna manera terminaba con un porcentaje aún mayor de las acciones. Siempre por consejo de ese mismo abogado. Adrien parecía ajena. Demasiado obsesionada con las ganancias inmediatas y las apariencias externas para notar cómo el papeleo me beneficiaba. Por ejemplo, negociamos un trato con una empresa de tecnología de nivel medio que integró nuestros análisis en su software. Adrien estaba tan orgulloso del contrato que apenas lo notó. El socio exigió un acuerdo que especificara que el mayor accionista individual de nuestra empresa sería el firmante. Rápidamente les dijo que era yo. Solo por formalidad, me aseguró. No quería parecer demasiado extendido ni eclipsar la sociedad, por lo que insistió en que yo fuera la figura decorativa. Ajeno a la ironía, bromeó diciendo, lo que sea mío es tuyo. Sin darse cuenta, me estaba dando más y más control en bandeja de plata. Llevé el papeleo, firmé acuerdos, estreché la mano en lugar de Adrien. En ese momento, lo tomé como una señal de confianza. Mientras tanto, mi padre expresó su preocupación de que Adrien me estuviera usando como una fachada conveniente. Señaló que cualquier responsabilidad podría recaer sobre mí si algo salía mal. La advertencia de mi padre pesó mucho en mi mente. Pero estaba enamorada, y el amor puede ser una venda traicionera, porque ansiaba un sentido de unidad marital. Me negué a ver las posibles trampas que se colocaban a mis pies.
Aquí hay una conclusión que podría sorprenderte. A veces, un cónyuge, al esforzarse demasiado por controlar todo, entrega sin saberlo el poder real. Las maniobras constantes de Adrien, irónicamente, anclaron la autoridad legal en mis manos. Su necesidad de parecer libre de tecnicismos o responsabilidad me dejó sosteniendo las llaves que él nunca notó. A medida que se acercaba nuestro primer aniversario, la tensión se asentaba en cada conversación. Peleábamos por detalles intrascendentes, elecciones de restaurantes, esquemas de color para el empaque de un nuevo producto o quién debería manejar la siguiente negociación. En privado, miraba nuestra foto de boda enmarcada y veía dos ilusiones de pie en el altar, empapadas en el resplandor brillante de una promesa que ninguno de los dos entendía realmente. Porque la disonancia emocional se había vuelto ensordecedora. Me quedé inquieta, desplazándome por viejos mensajes de texto por la noche, preguntándome cuándo realmente había comenzado el cambio. Sin embargo, como verás, no era solo el estrés diario lo que nos desgastaba. Una revelación mucho más devastadora se estaba gestando. Una que finalmente fracturaría nuestro matrimonio desde adentro e impulsaría a Adrien a correr hacia un divorcio que él creía que lo liberaría. En consecuencia, la fachada se derrumbó una tarde tormentosa cuando descubrí una serie de correos electrónicos sospechosos en la computadora portátil de Adrien. Había salido a reunirse con algunos inversores potenciales, dejando su dispositivo desbloqueado descuidadamente. Las líneas de asunto se leían como códigos de silencio. Transferencia urgente de fondos. Términos revisados. Nuestro acuerdo. Necesito tu firma lo antes posible. Mi pecho se apretó cuando los abrí, porque sospeché una leve impropiedad antes de asumir que encontraría una pequeña discrepancia o dos. En cambio, encontré un laberinto de cuentas ocultas canalizando dinero a marcadores de posición que no reconocí. Además, el lenguaje que usó en estos correos electrónicos reveló una verdad mucho más oscura. Adrien estaba planeando transferir sumas significativas al extranjero. Dinero que se había recaudado de inversionistas, incluyendo partes de mi herencia. Al instante, mi mundo cambió. Todo lo que creía sobre nuestra sociedad era una mentira. Mientras tanto, noté que él también estaba dando instrucciones a ciertos asociados para que me mantuvieran al margen. Escribió líneas como: no le menciones esto a ella. Será más fácil si permanece desinformada y asegúrate de que los documentos estén firmados antes de que haga demasiadas preguntas. Ese fue mi punto de ruptura final. De hecho, las siguientes horas se sintieron irreales. Estaba a partes iguales entumecida y enfurecida mientras revisaba los archivos, capturando capturas de pantalla para guardar como evidencia en caso de que necesitara influencia legal. Para mayor claridad, citaré un correo electrónico que me destrozó más. Podemos proceder según lo planeado. Mi esposa maneja las aprobaciones formales, pero no sospechará que estos fondos están retenidos solo para mí. Ese es su deber, ¿verdad? Se me heló la sangre, porque había confiado en él tan completamente. Nunca anticipé que explotaría mi lealtad con un desdén tan casual. Pero aquí hay un giro. No era la mujer ingenua que él creía que era. Aunque las noches silenciosas e inquietas me habían empujado a mantener una copia de seguridad personal de archivos críticos. Había grabado llamadas telefónicas de tratos sospechosos y guardado duplicados de documentos legales. Me había vuelto tan insegura en mi matrimonio que comencé a asegurarme de no quedarme sin dinero si todo implosionaba. Como resultado, tenía un tesoro de evidencia condenatoria. En esa época, regresó a casa y lo confronté bajo la tenue luz de la lámpara de nuestra sala de estar. Intentó negarlo todo, por supuesto, pero ya había extendido las capturas de pantalla sobre la mesa de café como cartas en una mano de póker condenada. Tal vez se dio cuenta de que estaba a punto de llamar a las autoridades. Porque comenzó a tartamudear, declarando que nada de eso era realmente real, que todo era parte de una compleja maniobra comercial. La tensión en la habitación era sofocante. Exigió que confiara en él. Afirmó que me estaba protegiendo de responsabilidades legales e insistió en que cualquiera en su posición haría lo mismo. Quizás te preguntes cómo alguien tan profundamente entrelazado en tu vida se convierte en un extraño de la noche a la mañana. Porque el amor puede enmascarar los mayores engaños. Esa pregunta sigue siendo una de las reflexiones más amargas que he tenido que enfrentar. Las discusiones empeoraron. A la mañana siguiente me desperté y lo encontré. Se había ido de casa. Una simple nota en la mesa de la cocina decía: necesito espacio. No me sigas. Nunca me había parecido más como un fantasma que rondaba nuestra casa compartida con su ausencia. Me quedé allí, con una taza de café en la mano, dándome cuenta de que la historia que creía que compartíamos estaba a punto de cambiar de una manera que ninguno de los dos esperaba.
Después de ese punto, se gestó una tormenta legal que culminó en el proceso de divorcio donde Adrien pensó que podía comprar su libertad por $2 millones, sin saber que yo poseía casi todo lo que él valoraba. Como resultado, nos embarcamos en el proceso de divorcio. Un lío de declaraciones, negociaciones y mezquinos juegos de poder. La arrogancia de Adrien brillaba en cada paso. Insistió en un acuerdo extrajudicial, calculando que $2 millones serían suficientes para que desapareciera silenciosamente de su vida. Porque quería parecer magnánimo ante sus conocidos. Se jactó de cuidarme financieramente para demostrar lo generoso que era. Mientras tanto, me senté con mi abogado a revisar una avalancha de documentos. Fue entonces cuando desenterré el trozo de papel más asombroso. Un estado de cuenta actualizado de la última reestructuración importante. Confirmaba lo que mi abogado había intentado decirme varias veces. Yo poseía el 90% de la empresa. De repente, el rompecabezas encajó. Todas esas veces que Adrien había insistido en que firmara documentos como figura decorativa. Todas esas expansiones de las que se jactó. Todos esos acuerdos secretos, sin saberlo, me había transferido el poder de control. Nunca se había molestado en comprobar la letra pequeña. Nunca cuestionó los aumentos incrementales de mi participación y nunca leyó la cláusula final que aseguraba mis derechos. Las palabras estaban ahí, en blanco y negro. El 90% de propiedad a mi nombre. Indiscutible a menos que una nueva decisión unánime de la Junta la anulara. Recuerdo el día que revelé mis términos finales. Debido a que las negociaciones se habían vuelto tan amargas, decidí terminar las cosas con un estallido dramático. En una sala de mediación privada. Con el mediador mirando, deslicé una sola carpeta sobre la mesa hacia Adrien. Dentro estaban los documentos oficiales de las acciones. Los oye o con acento agudo. La confusión se convirtió en rabia en cámara lenta. Mientras tanto, mi abogado explicó con calma la situación. Mi cliente ya tiene la propiedad mayoritaria. Este acuerdo que usted ofrece palidece en comparación con el valor real de la empresa. Tal vez quiera reconsiderar su posición. Se puso pálido, se quedó en silencio, estalló, cuando su voz finalmente rompió el silencio. Me lanzó acusaciones, alegando traición, insistiendo en que yo había orquestado esto desde el principio. Pero en verdad, su propio orgullo había allanado el camino para su caída. Él fue quien insistió en que yo fuera una figura decorativa. Él fue quien repetidamente les dijo a todos que yo era el rostro de la operación. Él había escrito su propia tragedia. Considera la reunión donde cerramos nuestra asociación tecnológica más lucrativa. Adrien brindó por su éxito esa noche. Elogiando irónicamente mis habilidades de negociación frente a toda la junta. Les dijo que yo era el verdadero músculo detrás del trato. Nunca se dio cuenta de cuán literalmente se aplicaría esa declaración cuando llegara el momento de consolidar las acciones de propiedad. Aquí hay una verdad contraria a la intuición. A veces, la mejor forma de autodefensa es simplemente hacer lo que tu pareja pide. Especialmente si su arrogancia los ciega a las consecuencias. La arrogancia de Adrien, irónicamente, lo hizo presionarme para firmar acuerdos que creía que solo lo beneficiaban a él. En cambio, aseguró mi soberanía corporativa. Las negociaciones para el divorcio cambiaron rápidamente. Vi al mediador intentar salvar un acuerdo viable. Eso no humilló a Adrien. Porque nunca fue mi objetivo destruirlo por completo. Le permití mantener la marca bajo ciertos acuerdos de licencia, asegurando que su éxito futuro no estuviera completamente condenado. Él, por otro lado, hizo berrinches, amenazó con demandas y exigió que renunciara. Como resultado, la tensión se espesó como una nube de tormenta a punto de romperse. Pero mantuve la calma. Mi abogado me recordó. Tienes el 90%. Así que la última palabra es tuya. Ahora. Antes mencioné un desamor privado que cambió mi forma de ver las relaciones. Déjame cerrar ese círculo abierto. Hace más de una década estuve en una relación breve pero devastadora con alguien que me había manipulado emocionalmente para que firmara la cesión de una casa que había heredado de mi abuela. Perdí la propiedad. Ese desamor y esa traición moldearon a la mujer en la que me convertí. Enseñándome a vigilar silenciosamente las finanzas en cada relación. Sin esa lección, tal vez nunca habría sospechado de la astucia de Adrien ni habría insistido en conservar registros meticulosos de nuestra estructura corporativa. Al final, Adrien firmó los papeles del divorcio, entregando $2 millones en lo que asumió que sería mi último día de pago. Él creía que esa suma era la máxima demostración de su dominio financiero. Poco sabía él que había estado bajo mi dominio corporativo todo el tiempo. Pero nuestra historia no termina en la mesa de acuerdos. Hay un epílogo que destaca cómo mi angustia se convirtió en una extraña fuente de empoderamiento y cómo elegí un futuro libre de los fantasmas de un pasado que casi me destruyó. Además, las secuelas del divorcio ofrecieron una calma inquietante.
Como el silencio que persiste después de que una tormenta violenta arrasa un pequeño pueblo. Durante unas semanas vagué por la vida sin saber qué hacer con mi inesperado poder. Porque controlar una parte tan grande de una empresa de consultoría tecnológica no era un sueño al que inicialmente aspiraba. Consideré vender mis acciones. Algunos compradores potenciales incluso se presentaron ofreciendo sumas asombrosas. Mientras tanto, una sensación de justicia poética me atrajo. Tal vez podría transformar la empresa en algo genuinamente beneficioso. Donde los empleados prosperaran sin miedo a la manipulación. El dilema me perseguía día y noche, eclipsando la supuesta libertad por la que tanto había luchado. Finalmente, tomé una decisión. Mantendría la empresa por un tiempo. Al menos hasta que sintiera con seguridad que podía alejarme sin arrepentimientos. Quizás te identifiques con la gran responsabilidad de heredar algo que nunca pediste. Necesitaba un cierre. Pasé los meses siguientes reorganizando la empresa, evaluando nuevas iniciativas y despidiendo a viejos compinches que habían ayudado a Adrien a lavar fondos. No fue fácil, pero se sintió como justicia, desenrollándose una carta de despido a la vez. Lloré, me enfurecí, perseveré. Una noche, tarde, caminé solo por nuestras antiguas oficinas. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando largas sombras contra los pisos pulidos. Me detuve en una sala de conferencias a la que rara vez entraba. Una vez fue el escenario de una presentación importante que Adrien y yo dirigimos juntos. Recordé cómo habíamos estado uno al lado del otro. Él gesticulando grandiosamente, yo avanzando silenciosamente la presentación de diapositivas. El recuerdo de su mano rozando ligeramente mi hombro desencadenó una ola de emociones conflictivas. Tristeza. Ira. Nostalgia. En ese momento me di cuenta de que no estaba simplemente lamentando un matrimonio roto. Estaba dejando ir a la versión ingenua de mí misma que creía que el amor podía prosperar sin honestidad. Porque la angustia nos esculpe en nuevas versiones. Tuve que abrazar la cicatriz que dejó como una insignia retorcida de supervivencia. Gradualmente, la empresa respondió a mi liderazgo. Las nuevas contrataciones trajeron energía fresca. La cultura cambió del secretismo manipulador a la innovación colaborativa y obtuvimos contratos basados en entregables genuinos. ¿Alguna vez has experimentado una transformación en medio de una angustia, donde el dolor en sí mismo se convierte en el catalizador de una vida que nunca te atreviste a imaginar? Te contaré algo más que sucedió. Un desarrollo que nunca anticipé. Cuanto más reconstruía la empresa, más descubría una verdad simple que remodelaría mi percepción del éxito. Revelaré esa verdad en un momento. Pero primero déjame ilustrarte cómo la angustia puede servir como un poderoso maestro. Imagina el silencio de la luz de la mañana temprano que se filtra a través de las ventanas de vidrio. El zumbido suave de las computadoras al iniciarse. El aroma del café recién hecho mezclándose con el leve olor a limpiador de alfombras industrial. Mi reflejo en el vidrio parecía más viejo, ligeramente encorvado por llevar cargas para las que nunca me inscribí. La angustia presionaba mis pulmones, haciendo que cada respiración se sintiera pesada. Sin embargo, también había una sensación de renacimiento, como si cada inhalación viniera con la promesa de renovación. Cada exhalación liberaba fragmentos de dolor. Me sentí viva. Aquí hay algo que podría desafiar tus suposiciones. Perder la confianza en alguien a quien amas a veces puede restaurar un sentido más profundo de confianza en ti misma. Con el tiempo, encontré una resolución suave y agridulce. En lugar de quemar el pasado hasta convertirlo en cenizas, rescaté lo que era útil. Mi parte de la empresa. Las lecciones, el sentido de autoestima. El exmarido que una vez adoré se fue a la deriva a la periferia de mi vida. Ocasionalmente haciendo titulares de la prensa sensacionalista por negocios turbios que nunca funcionaron. Mientras tanto, he centrado mi atención en construir algo significativo. No solo para mí, sino para todos los empleados que merecían una cultura de respeto y autenticidad. Unos meses después de finalizar el divorcio, una empleada de mucho tiempo se me acercó con vacilación. Era una madre soltera que alguna vez estuvo aterrorizada por las tácticas intimidantes de Adrien. Me agradeció por cambiar el aire en la oficina, diciendo que la diferencia se sentía como entrar en el rocío fresco de la mañana después de una larga noche de lluvia. Su gratitud me recordó lo bueno que puede surgir incluso en los restos de la traición. Le ofrecí un aumento y un horario más flexible. Ella rompió a llorar. En ese momento sentí que tal vez todo el desamor tenía un propósito. Podría usar mi posición de poder para proteger a quienes lo necesitaban. Finalmente vendí una parte de mis acciones para centrarme en la curación personal, conservando una participación significativa pero no abrumadora en la empresa. El precio de venta final eclipsó los 2 millones que Adrien me había pagado durante el acuerdo de divorcio. Lo que subraya la ironía de que se hubiera desprendido de tal suma en vano. Y así,
Los capítulos de mi vida volvieron a girar, guiándome hacia una nueva sensación de realización. Sin embargo, no podía cerrar este capítulo sin una última reflexión sobre el día en que reclamé mi inesperada victoria. Sentada en el balcón de mi casa recién comprada, inhalé el aire fresco de la tarde. Las luces de la ciudad parpadeaban como 1000 confesiones silenciosas. Mis pensamientos se desviaron a ese día en la oficina del abogado. Los papeles del divorcio extendidos ante mí y la media sonrisa satisfecha de Adrien mientras creía que había comprado mi sumisión. Pero yo tenía la última palabra. Lo vi alejarse en la ignorancia, tontamente inconsciente de que me había entregado la llave de su propio imperio. Una brisa rozó mi piel, llevando el leve aroma del jazmín en flor de noche. El suave susurro de las hojas de palma proporcionó un telón de fondo relajante a un recuerdo por lo demás caótico. En ese momento recordé cómo se sentía la pluma en mi mano. Sólida y metálica, un arma simbólica más poderosa que cualquier espada. Ese único trozo de papel lo cambió todo, llevándome a un destino inexplorado. Nunca quise ser la villana en la historia de nadie, y menos en la mía. Sin embargo, la vida no es un cuento ordenado atado con un lazo, es un testimonio de elecciones. Errores y revelaciones. A veces, el mayor triunfo surge de la angustia más oscura. A veces, el mejor maestro es el arrepentimiento. Y a veces, las mismas ilusiones destinadas a acabar contigo pueden convertirse en los peldaños hacia tu liberación. ¿Lo haría todo de nuevo? Quizás te preguntes si cambiaría la angustia por una vida más sencilla, libre de intrigas corporativas. La respuesta es complicada, porque el dolor me formó. La mujer que soy hoy se mantiene más erguida, segura de su propia resiliencia. Aprendí que la confianza es frágil, pero también lo es el ego de un hombre que cree que siempre tiene el control. De hecho, la mayor ironía de mi historia es que mi exmarido, tan convencido de su propia brillantez, nunca leyó la letra pequeña que me coronó como la propietaria mayoritaria. Si se hubiera tomado un momento para cuestionar, para verme verdaderamente, tal vez nuestra historia habría terminado de manera diferente. Sin embargo, creo que todo sucedió como estaba destinado a suceder. Encontré un poder inesperado, no solo en términos financieros, sino en el conocimiento de que podía sobrevivir incluso a la traición más cruel. El ciclo de desamor condujo a un ciclo de renacimiento. Mis arrepentimientos se convirtieron en catalizadores para el cambio y mis ilusiones se convirtieron en las alas maltratadas que me enseñaron a elevarme por mi cuenta. Así que dejo este capítulo atrás con una sensación mezclada de triunfo y tristeza, sabiendo que el camino por delante es mío para moldearlo. A veces, las tormentas más oscuras allanan el camino para el amanecer más claro. Y no importa cuán destrozada pueda sentirse tu fe en el amor o la vida, siempre hay un contrato oculto esperando inclinar la balanza a tu favor. Si tan solo miras de cerca,